Pendiente del día de ayer la presentación del boletín estadístico y tendríamos entonces, o avanzamos con esa parte o iríamos a ver entonces el seguimiento a la realización de estudios propuestos por la CTS y Ceballos. ¿Sí? Sí, todo eso. Bueno, Presidenta, para cuestión de orden, quedó pendiente también la presentación muy rápida de la Comisión de Gestión de Calidad, e Innovación Educativa, si está en algún momento de la agenda. ¿La ponemos entonces después de CT? Gracias. Sí. Gracias, Jorge. Y usted debería estar aquí al lado como vicepresidente. Al punto. ¿Se puede grabar la carpeta de Guatemala? Carpeta esa es. Comencemos por el informe. Aquí, ¿verdad? Sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a ubicarme. Voy a presentar el informe de la Comisión Técnica en nuestra reunión. Ustedes saben que llevamos una más que el CCR, que es la 39ª reunión de la Comisión Técnica. Me voy a referir al boletín, pero es parte de nuestro trabajo, nuestro informe. Estuvimos presentes Bartolomé Chinchilla de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, su servidora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Francisco Romero de la Universidad de Costa Rica, Sara Fiallo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jessy Calderón de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica. Se excusaron Iris Cano de Cumbreras de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí, Humberto Álvarez de la Universidad Tecnológica de Panamá, Nilsa Tirado de la Universidad de Panamá, se retira Lidia Margarita Muñoz de la Universidad de El Salvador, que lamentamos mucho, y tal vez si pudiera quedarse en punto de acta, porque si no mal me falla la memoria, es de las fundadoras del CICEBAES, o por lo menos está desde los inicios. Y nos visitó la maestra Tania Torres de la Universidad de El Salvador. La agenda que desarrollamos fue bienvenida, un poco comentar acerca de Zulema Fiallos, que fue miembro de esta comisión y que más adelante se va a volver a tocar este punto acerca de la muerte violenta de su hijo. Y luego presentamos el informe de visitas. Tenemos también información sobre la investigación sobre gobernabilidad, la investigación de carrera docente y el boletín estadístico. En cuanto a los informes de visita de pares, presento la información en términos muy generales porque quien realizó la visita por parte de la Comisión Técnica fue la Magíster Nilsa Delgado de Tirado. La visita fue a la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí con la licenciatura en Turismo con énfasis en hotelería y restaurante, de la Escuela de Turismo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Fue del 20 al 24 de julio. Estuvo integrado el equipo por el doctor Carlos Morera Beita de la Universidad Nacional de Costa Rica y la magíster Susan Solís
Rosales de la Universidad Nacional Estatal a Distancia de Costa Rica. Aquí lo que vale la pena comentar es que la universidad ya había pactado las fechas y todos enviaron los informes, se compraron los boletos y faltando más o menos de 15 días, el maestro, el doctor Carlos Morera Beita, manda un correo que él está en España, que anda con otra persona, que esta persona se enfermó y que no podía llegar a tiempo a la visita. Esto significó, ya no podía cambiarse los pares, los boletos estaban comprados, significó que la universidad pagara penalización para poder cambiar las fechas y ubicarlos en momentos en los que pudieran estar todos presentes. Son gajes del oficio, si en una visita hacen una cosa, en otra, pero en esta fue parte de esto. A mí me tocó asistir a la siguiente visita y ahí me di cuenta que aún estaban todavía justificando ese exceso de pago en el boleto. Y yo creo que tal vez se podría quedar, que en próximas debería de ser parte del costo que tiene que pagar el par evaluador, aunque no haya sido tampoco su problema. Y porque no solo afortunadamente Nixa, que vive en Panamá, no se le había comprado boleto, pero sí tuvieron que pagar penalización para el caso de él y para la otra persona, que tampoco tuvo nada que ver. El informe, pues esperamos que Nixa nos envíe. El informe de esa visita ya se entregó, ya creo que fue mandado también a la universidad. La siguiente fue la licenciatura en Administración con énfasis en Gestión de Recursos Humanos de la Facultad de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Se realizó del 16 al 20. El equipo estuvo conformado por la doctora Claudia Regina Iriarte Cárcamo y el doctor Víctor Julio Baltodano Zúñiga y su servidor. No tuvimos ningún contratiempo. La universidad realmente es fabulosa para atender a las personas. Esta modalidad que cambió a que se agregó un día más bajó la presión de la visita. Lo único es que la visita anterior había decidido que a los vicerrectores se les entrevistara en forma individual. Eso ocupó lo que se había ganado en las otras, igual no lo pusieron a nosotros, pero fue muy bueno. Vamos a agregar como parte de las inducciones que damos nosotros a los evaluadores es que por favor no usen los dispositivos electrónicos de comunicación como teléfonos o el internet, porque cuando uno está realizando las entrevistas hay que estar exclusivamente enfocada su atención a eso, porque se da que si las personas están en el teléfono o chateando, a quienes son entrevistados rápido se dan cuenta y entonces genera como cierto malestar y también dentro del equipo. Entonces, no se había dado esta situación, pero es parte de lo que nosotros vamos a agregar como la parte de la inducción. Es decir, fuera de las visitas, pues obviamente pueden comunicarse, pero cuando esté uno entrevistando es centrarse exclusivamente en la entrevista. Luego tenemos que en la investigación gobierno universitario somos 21 universidades, 15 están pendientes de entregar información y ustedes pueden ver ahí. ¿Por qué lo hicimos? Para poder despertar la inquietud que por favor envíen la información, porque si no los análisis se hacen cortos o después alguien agrega información y entonces tenemos que entrar de nuevo a hacerlo. Belice, pues no hemos tenido la participación de Belice. De Costa Rica no hemos recibido del Tecnológico de Costa Rica, de la Universidad Técnica Nacional, de la Universidad Nacional de Costa Rica. De Honduras tenemos la Nacional de Agricultura. De Nicaragua todas están pendientes, porque tampoco tenemos un miembro CTE de Nicaragua. De Panamá también están pendientes de las
4 universidades: la Nacional Autónoma de Chiriquí, la de Panamá, la Especializada de las Américas, la UNIP, la Universidad Marítima, la Dominicana, que tampoco ha estado presente en las reuniones, y la de El Salvador. Entonces hay que buscar una estrategia de manera que nosotros podamos obtener esta información. En relación a qué pasa con la información que ya está ingresada, voy a dejar en el uso de la palabra a Bartolomé Chinchilla, quien ha hecho favor de no solo de haber hecho el cuestionario digital, sino que también crear una base de datos para que ustedes puedan verlo. Bien, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a don Francisco, ¿verdad?, Lacón, por su nuevo cargo. Sé que es una doble responsabilidad, más trabajo, ¿verdad?, y ahorita le está tocando doble función. Muy bien. Luego, el primer estudio sobre gobierno universitario y gobernabilidad, que está orientado a analizar comparativamente las características de los gobiernos universitarios en la universidad y miembros del SUCA. Este tema creo que llevamos 2 años. En el primero se establecieron una especie de categorías e indicadores para poder realizar el estudio. El año pasado fue clave porque nos permitió construir el instrumento y validarlo, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, en este momento la tasa de respuesta es tan baja que solo tenemos aproximadamente 1/5 de las universidades que han logrado responder, es decir, estamos hablando de un 20%. Tenemos entre las universidades, vamos a ver acá, si ustedes se fijan, de las 21 universidades solo tenemos 5 respuestas, ¿verdad? Y por país, de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma, la UPN, completaron. De Guatemala tenemos completo la información de la USAC. De la Universidad de Panamá solo tenemos la UTP. Y tenemos también información de Costa Rica, ¿verdad?, tanto la UNED como la Universidad de Costa Rica. Ahora, con esta información, porque lo discutíamos, hasta qué punto conviene ir presentando ya análisis de estos resultados. Entonces decidimos que lo conveniente, ¿verdad?, para no duplicar esfuerzos y todo eso, era hacer una propuesta de un plan de análisis y hacer una propuesta también de cómo es que íbamos a presentar la información y luego pasar a la etapa de análisis. Es así como, si me ayuda ahí por favor con el documento en Word, donde vamos a hacerles una presentación de cómo va a ir este vaciado. Lamentablemente yo tenía aquí, iba a compartir la experiencia en línea, pero no tenemos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vieran cómo iba toda la parte de la data, ya la tenemos en Excel, pero bueno, más o menos tenemos varias matrices. Esta primera nos permite identificar toda la parte de la normativa, tanto de país como de universidad. Entonces vamos a ir identificando las leyes de país y las leyes y estatutos orgánicos de la institución. Luego, en la siguiente columna, la siguiente matriz, nos va a permitir ver lo que tiene que ver con la estructura de gobierno y órganos de gobierno. Entonces, ¿cuáles son los documentos legales por universidad y cuál es la estructura de gobierno a nivel institucional? La siguiente, ahí es la composición de los órganos de gobierno, ¿verdad? Tenemos por universidad como la Asamblea General Universitaria, si hay un Consejo Superior Universitario, si hay una Junta Directiva, si hay consejos directivos o consejos técnicos, etc. La siguiente, esto tiene que ver con las atribuciones de los órganos de gobierno.
cuáles son las atribuciones del Consejo Superior Universitario, de la Asamblea Universitaria, de la Junta Directiva, según corresponde a cada universidad. Y así vamos a ir viendo una serie de matrices que nos va a permitir establecer ese análisis comparativo. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos? Sí necesitamos, por ejemplo, el apoyo de los vicerrectores para que en cada universidad logren completar esta información. Entonces, nosotros hablamos de algunos plazos, porque recuerden que el estudio también tiene una segunda etapa, que es establecer visitas a universidades y realizar algunos grupos focales, especialmente cuando toquemos el tema de la gobernabilidad. Entonces, este es el avance que tenemos. Hemos visto que sí necesitamos el apoyo, especialmente de los señores vicerrectores, y decíamos que posiblemente les vamos a dar, no sé si Noemía es una lista donde le pedimos el contacto directo con la universidad, que va a ser el responsable de llenar esta información. Sí. Y con el tema del segundo estudio, ¿verdad? Sí, Sarita. Sí, también que con la persona, con el enlace que los vicerrectores nombren, la CTE establecerá contacto para dar seguimiento, porque es un trabajo, la información es bastante, a veces compleja, hay que tener mucha documentación y nosotros que ya tuvimos experiencia, entonces vamos a estarle como colaborando, facilitando el llenado de la información como está en línea, ¿verdad? Pero si tienen algún problemita, algún impasse, los de la CTE vamos a estar dispuestos a colaborar. Ustedes solo tienen que decirnos quién es, contactarnos con ellos y ustedes pues lo que pueden hacer es revisar la información luego. Bien, con el segundo estudio, les comento rápidamente, se les envió un instrumento. Bartolomé, Sí. solo un comercial. Por favor, cuando llenen ese formato, no nos pongan, váyanse a la página web de la universidad, porque así se llenó una y a qué hora nosotros vaciamos toda esa información. O sea, tiene que ir la información ahí y no remitirnos a la página, por favor. Sí, eso es muy importante. Ayer que estuvimos revisando, nos dimos cuenta que una universidad solo presentaba en 3 páginas toda la información, todo lo remitía a la página. Sí, entonces con este segundo estudio, bien, ¿qué hemos hecho? Como igual la tasa de respuesta aquí es baja, entonces lo que se decidió es hacer como una experiencia piloto para poder validar el instrumento. Ayer empezamos a afinar el instrumento y lo tratamos de hacer un instrumento semi-estructurado y ya lo estamos, ¿cómo les digo? Trabajando en un aplicativo para que la consulta también sea en línea, ¿verdad? La ventaja que vamos a tener en este momento es que nos va a permitir obtener información de corte cuantitativo que obviamente va a facilitar también el trabajo de análisis. Bueno, eso con los 2 estudios. Gracias. Gracias, Bartolomé. En relación a la investigación segunda que mencionaba Bartolomé, que es la de carrera docente que hemos venido intentando hacerla desde hace mucho tiempo, nos dimos cuenta que el cuestionario tiene demasiada información. Entonces, cuando se tiene mucha información, no se es tampoco capaz de procesarla. Por eso es que también se decidió que se revisaba tomar quienes ya han entregado esa información, que son 6 universidades, como un ejercicio piloto del cual vamos a extraer información, pero ponerlo igual que el otro cuestionario en línea para que sea más digerible la información. Aquí se hizo ya una distribución dentro de las categorías que no aparecen ahí, pero que se las menciono. Es que el estudio, por ejemplo, va a tener una parte que se relacione con el ingreso de los profesores a la universidad, otra parte con la formación y desarrollo del profesor, el año sabático, el sistema de becas, por mencionar las grandes categorías, pero que ese cuestionario
al ser rediseñado vamos otra vez a someterlo a validación y se les va a estar enviando o entregando para su aprobación y poder realizar esa investigación. Con lo que ya tenemos, entonces podemos también hacer estos cruces. Para finalizar, y que no aparecía ahí porque pensaba que se iba a entregar cuando también se mencionara lo de Ciresca, está el boletín estadístico. Este boletín, quien ingresó primero, quien presentó la información básica fue Humberto Álvarez. En la reunión anterior nos permitimos revisarlo y ver qué información era la que nosotros le íbamos a agregar. Se dejó así el boletín. Luego, con el apoyo del doctor Axel Copol en la Universidad de San Carlos, a través del centro didáctico, hicieron el favor de hacer la diagramación y a ustedes se les entregó dentro de la carpeta ese boletín. Se hizo tamaño, no sé, como legal, y este es oficio. Entonces, bueno, de todas formas el boletín se les da como una muestra y se les estará enviando en digital con información básica que en ese momento se tomó de la base de datos de Ciresca. Lo único que va a tener un cambio es que ya nos pidieron, perdón, ya pedí que lo hicieran y sí, ya se hizo, pero no lo tenemos impreso, es que en el caso de Belice, la información que aparece abajo pareciera que estamos hablando de Belice y no, es información general, introductoria, que debe subir como parte de la matrícula por universidades. Y identificar mejor los colores para hacer la separación, qué universidades son de qué país, porque también presta a confusión. Esto entonces ya estamos haciendo estas mejoras y se las haremos llegar. Pero ustedes pueden revisar el boletín y pueden darse cuenta que hay, pasando la matrícula por país y viéndola por área de conocimiento, que en términos generales hay unas áreas muy sensibles que está bajando y bajando tremendamente, como es el primer caso de educación, que del 2006 a 2013 cae drásticamente. Salud y servicios sociales también baja del 2011 para el 2013. Ciencias sociales, educación comercial y derecho también baja, a diferencia de humanidades y artes, que sí tiene un ascenso, pero ciencias vuelve a bajar. Y entonces tenemos que la mayoría de las categorías que Cine UNESCO, que también están interpretadas, porque Francisco me hizo esa observación, que estábamos utilizando esas categorías, pero que no las habíamos descrito, también están citadas. Agricultura cae, servicios sí tiene ascenso, ingeniería, industria y construcción, a pesar de que hay una caída hasta el 2012, en el 2013 vuelve a subir. O sea, hay unas áreas que están muy sensibles y que está bajando la matrícula ostensiblemente. Entonces ponemos a disposición de ustedes este pequeño boletín. Para el siguiente habría que pensar en otras categorías y qué información tendríamos que presentar, con el entendido que también tiene que revisarse la información que está en Ciresca, porque algunos han manifestado que no es información muy confiable o no corresponde, y entonces hay que hacer esas correcciones. Por mi parte, esta sería la presentación. Agradezco mucho también siempre al equipo de la comisión, que sin ellos no habría sido posible hacer este trabajo. Gracias, Noemí. Gracias, Bartolomé. Maestro. Sí, y muchas gracias a los de la Comisión Técnica y felicitación tangible que ya lo tenemos, ¿verdad? Este primer boletín estadístico. Yo deduzco de la presentación que ayer nos hizo el ingeniero Giovanni Ceseña y que hay mucha más información ahora
en el CIRESCA como para hacer un segundo boletín estadístico. Entonces a eso me quería referir. Es decir, en el boletín estadístico número 2 sería interesante, no sé si ya tienen ustedes más o menos previsto qué información se podría incluir, porque el número 1 se centró solamente en la matrícula, ¿verdad? Y es una cosa muy importante porque ya estamos viendo, como decía la maestra Navas, que hay en algunas universidades, bueno, la gran mayoría está creciendo la matrícula, pero por lo menos hay una en donde la matrícula viene hacia abajo, ¿verdad? Y en algunas áreas de conocimiento también se ve la tendencia a disminuir. Entonces, esas cosas nos dicen cosas, ¿no? A nosotros, me parece muy, muy valioso. No nos daríamos cuenta si no tenemos los datos, si no los comparamos, si no los precisamos en el boletín. Ahora, ¿qué contenido debería de tener el segundo boletín? Porque entiendo de la información que nos presentaron ayer que hay mucho ahí, ¿verdad? Hay mucha información de que se podría trabajar. Oferta educativa, por ejemplo, es decir, carreras, población estudiantil, qué sé yo, origen socioeconómico, por lo menos si son del área rural, del área urbana, si son mujeres, si son hombres, si está creciendo la población en determinadas áreas de conocimiento, está disminuyendo, no sé, la relación profesor-alumno, es decir, en algunos casos es muy buena y en otros es menos buena, por área de conocimiento, por países, por región, o sea, se podría jugar con muchas variables. Entonces, yo no sé si la comisión tiene ya alguna idea de dónde podrían enfocarse con el segundo boletín. Esa es una primera pregunta. La otra es con relación a los estudios. Me parece muy valioso, pero tengo la impresión que no estamos avanzando al ritmo que necesitamos. Quería comentarles que en el CIRCIP, que antes era CICAR, hubo una pequeña experiencia que a mí me pareció muy buena, muy práctica. Los colegas de la comisión técnica de ahí son muy chiquitos, ahorita solo hay 2 personas. Esperamos reforzar esa comisión, pero el caso es que se dispusieron a hacer un análisis de las reglas digamos, los procedimientos de graduación en los posgrados, es decir, y un análisis comparativo. En fin, hacer un estudio pequeño, pero lo que hicieron fue buscar en las páginas web, y lo que hicieron fue conseguir todos los reglamentos de posgrado de las universidades miembros, hicieron una matriz, hicieron la comparación de los temas que a ellos les interesaba y lo presentaron, y eso fue de una reunión a la otra. Es decir, no se necesita a veces mucho. Entonces, yo sé que en el tema de gobierno universitario se podría avanzar bastante con solamente hacer eso. ¿Por qué? Porque generalmente la estructura, los órganos de gobierno, cómo se eligen las personas, todo eso está descrito en la documentación oficial de la universidad, en la ley orgánica, en el estatuto orgánico y en reglamentos que normalmente están disponibles en los sitios web de las universidades. Es decir, a veces quizás no necesitamos que nos lo manden, incluso lo podemos encontrar. Y si sabemos qué es lo que estamos buscando. Lo que sí no podemos encontrar a veces y que hay que complementar, es cómo funciona eso, ¿verdad? Porque una cosa es lo que está escrito en el papel y otra cosa es cómo eso funciona y cuál es la percepción que la comunidad universitaria tiene, o por lo menos los mismos funcionarios tienen, de cómo funciona el asunto. Eso solo se obtiene a través de entrevistas o a través de algún cuestionario, o no sé, hay otras vías. Sí, cómo funciona, y eso es quizá lo más interesante, porque por ejemplo cuando uno revisa, por ejemplo en el caso de San Carlos, está muy bien descrito todo el procedimiento, cómo está para poder elegir autoridades y todo eso, pero ya cuando uno conversa con la gente se da cuenta que hay una serie de bemoles que explican muchos problemas de la institución, digamos, a partir de cómo se dan esos procesos ya en la vida real. Y lo mismo sucede con las demás universidades. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es, ¿no será que se podría avanzar más rápido si ustedes no dependieran tanto de la información que les tienen que aportar? Eso no quiere decir que no me solidarice con el llamado que ha hecho Bartolomé y que me parece muy oportuno, de que realmente colaboremos todos en que este estudio se realice completando el cuestionario, ¿verdad? Si no colaboramos, no tenemos información y nos perdemos de oportunidades valiosas como colectivo universitario. Si pudiéramos hacer análisis comparativos y debatir con profundidad sobre la base de conocimiento, datos e información, sería fantástico, ¿verdad? Y todos sabemos que tenemos problemas
en el tema de gobernabilidad universitaria, de cómo se eligen las universidades, en las autoridades, cómo se maneja el tema del poder dentro de la universidad. Eso tiene tremendo impacto en la vida académica de nuestras instituciones, y eso lo podríamos debatir si tenemos información de base. Entonces, para todos nosotros es un interés. Entonces, es en nuestro propio interés colaborar con la comisión técnica aportando la información. O sea, de los dos lados, ¿verdad? Colaboremos aportando la información del cuestionario, atendiendo las llamadas que ellos nos puedan hacer para hacer entrevistas, porque la entrevista creo que dice mucho, que no lo dicen los documentos. Pero por el otro lado, la comisión técnica también, ¿no será que hay mucha información que ustedes podrían realmente encontrar en las páginas? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo en la Secretaría, y espero en la próxima reunión poder hacer una presentación, Julio y yo, esperamos. Julio está haciendo un trabajo muy interesante, les cuento, eso ha tomado meses, y va a tomar varios meses más terminarlo. Él está revisando en las páginas web de todas las universidades públicas y privadas legalmente establecidas en los 8 países de la región, toda la oferta académica y su ubicación, digamos, geográfica, es decir, todas las carreras y todas las titulaciones, y eso nos va a decir mucho. Nos vamos a presentar probablemente en la próxima reunión un resumen para ver cómo está realmente la oferta educativa en América Central, incluyendo las públicas, pero no solo las públicas. Nos parece interesante tener una mirada del pastel completo, porque ahí nos vamos a ver mejor en el conjunto, en el contexto, no solamente ver el pequeño pedacito. Entonces, pero mucha de esa información, o toda esa información, está en la página web de las universidades. Entonces, yo por eso quiero mencionar que quizás estamos perdiendo, cuando mencionaron ellos de que nos remiten a las páginas web, pero es que es cierto, mucha de la información que se está pidiendo está ahí, en los reglamentos, en los estatutos orgánicos, en las leyes orgánicas. No sé, tal vez podríamos avanzar un poquito más por parte de la comisión trabajando esa parte y concentrándonos en el cuestionario sobre aquellas cosas que realmente son como muy importantes, e incluso tener entrevistas estructuradas. Cada vez que nos encontramos, yo creo que la comisión podría pedirle a los señores vicerrectores un rato en el café y agarrar a uno, se reparten y entrevistarlos aquí y conseguir información que no está escrita y que es muy valiosa. Esa sería mi exhortativa en relación a los estudios. Bartolomé, luego Coronel. No, sí, bueno, agradecerle por las observaciones. Realmente yo creo que si queremos ganar tiempo, una de las formas sería primero con el apoyo, ¿verdad? Y luego el plan B, de aquellas universidades que no logramos conseguir información, hacer el trabajo. Recuerden que tenemos también un problema nosotros con personal limitado en las universidades y una gran responsabilidad, y entonces tenemos bastante carga, y yo creo que si ustedes nos pueden apoyar en eso, cualquier universidad que definitivamente no aporte, nosotros lo vamos a hacer. Y qué buena observación esa de poder conversar en los pasillos, acercarnos, ¿verdad?, a los colegas para poder capturar otro tipo de información que no la vemos reflejada en este momento. Gracias. Coronel. Sí, reiteramos los buenos días a todos los miembros del CISABAI. Hay un dicho por ahí que dice que si en Guatemala llueve y en Panamá no escampa, y es el tema de la corrupción. Y le digo esto porque, llevando el tema que dice Noemí, efectivamente nosotros, ahora que tuvimos los pares en turismo, ese pequeñito problema con respecto a los pasajes, los tickets de los boletos aéreos de los pares, nos trajo bastante problema, que inclusive Control Fiscal o Auditoría o por parte de Contraloría no quería firmar ni siquiera los viáticos y mucho menos el pago de los pasajes por aquello del penalti o lo que se estaba haciendo. Entonces estamos en una situación bastante delicada en Panamá con los controles. Inclusive, pues ustedes podrán observar, y no quisiera decir esto, pero en el caso de la Universidad de Panamá tenemos problemas también, y yo creo que también esto es muestra de que muchos de nuestros miembros no pudieron asistir. Inclusive hubo hasta, en serio y de verdad nada de broma, hasta le querían cobrar el penalti a la profesora Iris de Cumbrera por esos dos pasajes. Entonces yo lo que quiero muy respetuosamente es solicitar a la comisión técnica
que busquemos un mecanismo de compromiso por parte de los pares, porque si bien es cierto, las universidades hacen un esfuerzo por invertir en estos procesos que han sido de mucha utilidad para la universidad y que estamos muy motivados en esos procesos, y ver cómo solventamos estos casos cuando los pares, por algunas situaciones que sabemos que escapan de sus manos, pues no pueden asistir. Y lo peor de esto es que a veces nos vemos buscar un suplente porque ya era muy avanzado. Entonces buscar una solución, y también para las demás universidades que no tengan ese problema, porque un penalti está arriba casi de $100 y pico, y entonces Controfiscal a veces no quiere pagar eso y a veces hay que asumir los costes. En este caso tuvimos la oportunidad de hablar directamente con Controfiscal para que accediera, entonces ellos lo consideran como un hallazgo. Así que nomás les quiero solicitar a la Comisión Técnica que nos ayude en eso para ver qué soluciones podemos buscar y que haya un compromiso real con los pares cuando ya se les anuncie y tengan todos los boletos y todo lo que es el proceso. Gracias, coronel. La propuesta que hacíamos como comisión era que se quedara que la penalización la pague la persona que está generando el problema, porque en la Universidad de San Carlos, por poner un ejemplo, no nos pasarían esa penalización, no la podríamos pagar, la tendríamos que desembolsar particulares. Entonces no sé si someter a consideración que en el acta quedara que en el caso de que son ausencias y aún justificables, que la penalización sea pagada por el par evaluador. Obviamente también la Secretaría, que es la que contacta a los pares, también que les haga ver este tipo de situaciones, porque son costos en los que no puede al final uno justificar. En relación a sacar la información, o sea, sí me parece bien la idea de Francisco. Una parte esperamos que ustedes nos ayuden llenando los cuestionarios en línea, y la otra es que hay información que sí es muy fácil obtenerla en las páginas web, pero hay otras que no. La oferta es una cosa que todo el mundo la tiene, pero por ejemplo sobre años sabáticos, nosotros en la Universidad de San Carlos recién estamos creando o alimentando la página para tener esta reglamentación en línea, pero ahorita no la tenemos. Entonces, si ustedes buscan año sabático en la San Carlos, no la van a encontrar. Busquen acerca del sistema de formación del profesor y tampoco. Entonces, toda esa información que resultaba como que llenaba el cuestionario, pero estaba lleno de documentos y uno obtenía la información. Entonces, la súplica es que por favor alimenten ese cuestionario, y si no, pues nosotros qué es lo que podemos hacer, y además entrevistarlos a ustedes en las reuniones para ver si podemos completar. De todas formas, con la información que ya tenemos, nosotros les vamos a presentar en la siguiente reunión, con esos cuestionarios que sí se entregaron, análisis como en el caso de año sabático, análisis como en el caso del ingreso del profesor. En relación al próximo boletín, todavía no habíamos, porque estamos entregando no habíamos pensado qué información podríamos incluir, pero tomamos las ideas de Francisco. Solo que hay una cosa muy importante: no se puede cruzar estudiantes con profesores, porque la información que se tiene es que hay profesores de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas, de 8 horas. Creo que la variable debería de ser cantidad de horas, dividirla dentro de 8, por poner que todos son de tiempo completo, haciendo la aclaración y ver qué cantidad de estudiantes tiene por profesor. Pero como está ahí, no se puede hacer, y hay que tener mucho cuidado con las variables que se cruzan. Noemí, disculpa, solamente una pregunta. ¿Ese cuestionario dónde está disponible? De los 2 estudios. El segundo, porque es un cuestionario que hasta ahorita lo va a hacer Bartolomé, o sea, lo empezó a elaborar. El cuestionario como tal lo podemos dejar, el anterior, aquí en la secretaría para que lo envíen, y también les vamos a dejar el link del otro, que es el de gobernabilidad, para que también quede información del acta. Perfecto, muchas gracias. Quizás ayudaría si mandamos un mensaje electrónico a todos cuando
Claro, lo completamos ahí. Sí, de acuerdo. Creo que todos nos podemos comprometer a apoyarlo con completar esos cuestionarios o designar a alguien que lo pueda completar y que podamos tener resultados que nos sirvan para comparaciones o para toma de decisiones. Gracias, Noemí. Una sugerencia es que lo que dice Noemí es muy importante y muy atinado. Efectivamente, ¿no será que se debe hacer un cambio en la base de datos IRESCA de lo que ella está diciendo? Es decir, no tanto reportar número de profesores, sino número de tiempos completos, porque de otra manera no se va a poder hacer esos juegos de variables. Pero eso significaría una modificación en la base de datos y eso lo tendrían que aprobar ustedes, ¿verdad? Para que lo pueda hacer técnicamente Giovanni y luego informar a todos los que van alimentando la base de datos que tienen que poner no número de profesores sino tiempos completos o ambas cosas, ¿verdad? Número de profesores y luego un cálculo de tiempos completos. No lo sé, pero hay que resolverlo, porque si detectamos ya ese problema hay que corregirlo. Francisco, pero con una última observación, es que yo no sé cómo es el caso de sus universidades, pero uno tiene que pensar en la de uno. Y en el caso de la Universidad de San Carlos, hay carreras que sus profesores sí son a tiempo completo, pero hay carreras que los profesores son horarios de 2 horas o de medios tiempos. Entonces, no sé si poner más bien el número total de horas, sin importar de qué carrera son, dividirla dentro de 8 para saber, y se pone total de profesores tiempo completo, explicando cómo se llegó a ese dato, y entonces sí decir tantos profesores de tiempo completo versus cantidad de alumnos, les toca X cantidad de alumnos por profesor de tiempo completo. Veo manos, doctor Bernal, luego Walter Serrano, luego Sara. Buenos días. Yo con este tema de la recolección de información, de todos estos formularios y demás, son esos clásicos donde uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Digo, de un lado se ha avanzado montones en la información que se recopila, ahí está, ya casi no hay universidades en rojo, creo que solo la de Belice, que sabemos que está bastante inactiva, y al mismo tiempo pues hay una serie de cosas que no sé si valdría la pena no replantearse. Digamos, no sé, yo pienso en el tema de la gobernabilidad. O sea, bueno, está bien saber cómo son las estructuras de gobierno en cada una de las universidades, compararlas, etc. Ahora, yo me pregunto, ¿hay alguna posibilidad realmente de que el SUCA incida en las estructuras de gobierno? La verdad es que no. O sea, no veo cómo ninguna universidad realmente va a replantear sus propias estructuras en función de lo que debaten si se va a eso. En primer lugar, porque hay una cantidad de actores que son mucho menos participativos del SUCA. Para empezar, los consejos universitarios, por ejemplo, que suelen tener mucho poder, hay ocasiones en que el mismo gobierno interviene. En fin, entonces uno dice, en especial si el cuestionario es muy complejo, uno dice, bueno, finalmente cuál es, o sea, como que habría que definir con toda claridad, me parece a mí, dos cosas. ¿Para qué se va a usar esta información? Si es solo para tenerla recopilada y centralizada en una base de datos, lo cual me parece que ya sería bastante interesante, pero si es eso, el tema de las páginas web, yo creo que muchas están bastante desactualizadas. Si uno ve las páginas web de nuestras universidades, no necesariamente la oferta académica que está en la página web es la que realmente se está entregando, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay otro problema. Y uno último que quisiera plantear es algo que ya usted acaba de mencionar, las unidades, por así decirlo, con que estamos transmitiendo la información. A mí a veces me da la impresión de que diferentes instituciones miden diferentes cosas, miden la misma cosa de diferente manera, y entonces, claro, si alimenta esa base de datos, lo cual habla de
de la institución como tal, pero a la hora de hacer variables y análisis cruzados, como que a veces tal vez estemos comparando, no voy a decir que naranjas con chayotes, pero sí naranjas con grapefruits y con limones ácidos, ¿verdad? Entonces como que habría que, me parece a mí, definir con toda claridad qué es lo que se supone que se va a hacer con información y cuáles deberían ser las unidades, digamos, de medición. Es el caso de los docentes. Están los docentes de tiempo completo y están los docentes de tiempo parcial. Ahora, vamos a sumar, a mí me parece que es muy útil sumar todas las jornadas y tener el número de docentes y, un dato aparte, el número de tiempos de jornadas completas, ¿verdad? Porque si ponemos nada más docentes a tiempo completo y docentes a tiempo parcial, digan, el tiempo parcial contaría lo mismo el que tiene 4 horas que el que tiene 3/4 de tiempo completo. Entonces, un poco como, dado que el esfuerzo por recopilar información es tanto y es tan valioso como poner claramente las coordenadas y los objetivos de tal manera que esa información sea lo más útil. Con esto acabo, por lo menos en la Universidad de Costa Rica yo he detectado que nosotros producimos miles, por no decir millones de datos, pero convertir esos datos en información útil para la toma de decisiones es algo que la verdad que yo creo que estamos en pañales. Eso que se llama minería de datos, yo sospecho como que es algo que ya se está dando en algunas carreras, pero realmente no estamos aplicando a nuestras instituciones. A mí, como vicerrector, me resulta difícil tener conteos precisos de la población estudiantil, conteos precisos de la población docente, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que sería interesante hacer un esfuerzo, no solo o no tanto en recopilar información, sino en tratar de pensar cómo lo estamos produciendo, con qué unidades lo estamos midiendo, a ver si ahí hay alguna armonización, o si cada quien está reportando cosas en diferentes formas. Gracias. Sí, igual en el mismo sentido considero, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos en el CICEBAES para efecto de los datos que se soliciten de esa persona que se designe como responsable de un enlace fundamental, que de repente encontramos el boletín estadístico y nosotros mismos acá cuando vemos la pregunta es quién dio esa información, de repente pensamos que no es la correcta. Entonces la sugerencia sería involucrarnos un poco más en esta dinámica de no dejar solo al responsable, sino de nosotros, todos los aquí presentes, miembros de CICEBAES, meternos dentro de la dinámica de poder validar y corroborar los diferentes tipos de información, eso por un lado. Por otro lado, la parte de algunos datos que varían de una universidad a otra y que a veces es difícil de hacer comparaciones después. Quizás si se hace de manera muy general pudieran dar resultados como manera de información y de conocer. Y sí realmente preocuparnos por la región centroamericana, porque a veces nos faltan datos, no tenemos los datos confiables, los datos certeros de cuántos docentes hay en la región, cuántos estudiantes, por la misma situación que hemos planteado en este momento. Por ejemplo, en el caso de UDELAS, que es una universidad muy joven, la mayoría de los profesores, de los 1.200 profesores que tiene a nivel nacional, 1.039 son profesores por horas. O sea, no son profesores a tiempo completo. Solamente 100 y tantos son profesores a tiempo completo y medio tiempo. Y ni se diga allí entonces las categorías que tienen cada uno de esos profesores. Aparte de que son profesores a tiempo completo, pero a la vez tienen otros cargos dentro de la universidad que no llevan, porque poder medir estudiante versus cuántos estudiantes por cada profesor es bastante difícil.
lo hemos tratado de hacer. El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá nos tiene un fuerte cuestionamiento en ese sentido para efectos de la asignación de presupuesto, pero le hemos insistido que no se puede medir tajantemente así, profesor por estudiante, y más en una universidad especializada donde las carreras pues son muy especializadas. Entonces, pero sí es importante, y comparto la idea que bueno, ya es un primer borrador de boletín estadístico, que nos pongamos a todos en función de verificar los datos y con nuestro personal responsable en cada universidad poder actualizarnos y demás. Y yo pienso, estoy de acuerdo también con la sugerencia del maestro Alarcón, a la Comisión Técnica de Evaluación, que está haciendo un gran trabajo, aprovechando en estas ocasiones de repente, sacar un tiempecito para efectos de corroborar o brindar más información. Ayer, por ejemplo, en el suplemento del diploma que se mencionó, inmediatamente decíamos de ciertas experiencias y preguntamos la información, nos las enviaron y creo que ya les está llegando a los correos de cada uno de ustedes sobre el acuerdo que se aprobó en Udela sobre esto. Y no es que sea una receta, pero son referentes que nos ayudan a ver esta dinámica y entre todos podemos colaborar y apoyarnos. Gracias, profesor. Sarita. Bueno, creo que la primera parte ya la abordaron, lo que me antecedieron, y es que, por ejemplo, en nuestra universidad el tiempo completo son 6 horas, en otras universidades son 8, en Panamá creo que tienen una diversidad de tiempo, de los tiempos, ¿verdad? Así que eso también dificulta. Sin embargo, hay otras estadísticas que sí pueden sacarse. Y la segunda parte es sobre el proyecto de gobernabilidad. Y eso es que a la UNAL le ha tocado muy fuerte eso. Nosotros somos una macro universidad. Actualmente tenemos más de 83.000 estudiantes matriculados en toda Honduras. Sin embargo, éramos como el Titanic, que iba en picada, ¿verdad? Iba hundiendo poco a poco, y era por la inestabilidad que llegó a tener porque la estructura de gobierno no era funcional. Y posiblemente no estarán de acuerdo muchos de los que están de aquí, porque siguen con esa estructura de gobierno que nosotros teníamos antes, ¿verdad? Y hemos ido paulatinamente pasando de allá hacia lo nuevo. Eso nos llevó a cambiar hasta la ley orgánica, y creo que de todos o de la mayoría es conocido porque la doctora Rutilia lo ha compartido en diferentes reuniones. Y me llamó la atención, y de hecho me entusiasmó cuando aprobaron ustedes, creo que fue en El Salvador, este proyecto, porque la experiencia, aunque dolorosa, ha sido muy buena para la UNAM, ¿verdad? No es lo mismo la elección de autoridades, y eso lo vimos ayer, cuando Francisco Romero presentó el proyecto, de esas capacidades o de esas competencias que deben tener los que están en autoridad en la universidad. A veces las universidades no funcionan no porque la gente no quiera, es que no se tiene la competencia, no se tienen los conocimientos, no se tiene la experiencia para llevar a un buen lugar o a un buen resultado en las universidades. La intención puede ser muy buena, pero si no se tiene lo que se necesita, no se vive de buenas intenciones, y las universidades no van a salir adelante o no van a dar mejores resultados, o vamos a tener mejores profesionales formados si seguimos como estamos. Entonces, por eso me gustó mucho lo del gobierno. Yo sí quisiera animarnos a que lo vean así, a que por lo menos en esas experiencias que se comparten al inicio de la reunión, se tome esa información de gobierno para que se compartan, y que sean los propios vicerrectores los que, como resultado de este proyecto en colaboración con la CTE, que se puedan compartir esas vivencias. Y la Universidad Nacional Autónoma está saliendo a flote. Ha salido en algunas partes, en lo académico especialmente, estamos caminando, y eso es un trabajo de la Vicerrectoría Académica. Estamos en los rediseños curriculares, no ha sido fácil, ¿verdad? Con esto de que los estudiantes tenían paridad, ¿verdad? No era tan fácil porque eran manipulados por los profesores que estaban o por las autoridades que estaban allí en la universidad, ¿verdad? Y eso iba no mejorando, sino que más bien destruyendo.
somos una vivencia real, que tuvimos que ser intervenidos desde fuera, porque nosotros mismos estamos tan acomodados que no sabíamos o ya no nos interesaba en cómo estaba nuestra universidad. Así que lo digo eso por el proyecto de gobierno universitario, que sí, a mí me parece muy interesante y que por lo menos lo escuchen, aunque no, el Zúcar no incida en cambios, pero sí vamos a ser un poco más conscientes, y ojalá que esto se llevara también a esa reunión de los rectores, ¿verdad? Donde están todos los rectores, porque es una cuestión de sensibilización, no tanto de que se vayan a hacer cambios, eso es decisión de cada universidad, pero sí creo que no la debemos dejar, debemos darle mucha más importancia, y eso sí es una experiencia vivida por nosotros. Solamente se quería Francis. Sí, y yo realmente también voy en la misma línea que Sarita. Miren, es que en realidad, obviamente aquí no vamos a tomar una decisión de que de hoy en adelante todas las universidades van a alinearse de esta manera o de esta otra manera y tienen que reformarse y estructurarse así o así. No, indudablemente que no es esa la idea. La idea es generar una reflexión y un debate y un intercambio de información, experiencias innovadoras, buenas prácticas. Y el tema del gobierno universitario es un tema complejo, difícil, tabú. En algunas partes es tabú hablar de esas cosas, pero es necesario. Lo importante es que se debata y se reflexione sobre la base de información y datos, porque si no, solamente percepciones es bueno y es útil, pero no es suficiente. Entonces a mí me parece que el estudio que los colegas propusieron por parte de la Comisión Técnica y que aprobó el CCR es muy valioso. No solamente el de gobierno universitario, ¿verdad? Que todos sabemos que hay diferentes modelos. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el modelo que tiene la Universidad de Costa Rica, ese modelo de consejo universitario casi como un órgano de pensamiento estratégico y de conducción estratégica. ¿Cómo se llega a ese modelo? Muy interesante. Muy diferente es el modelo, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos. Es un modelo de cómo se ha compuesto el consejo universitario, básicamente por decanos, donde van a defender votos del presupuesto, etcétera. Cada quien defiende su propio interés específico. ¿Cómo es el modelo de la UNA, en la Autónoma de Honduras? Me parece fantástico. No quiere decir que vamos ahora a aplicar a la UNA, la receta de la UNA a todos, pero si no conocemos, si no estudiamos, si no analizamos, si no debatimos, si no reflexionamos, no se da esa posibilidad de enriquecimiento colectivo y de aprender de las buenas experiencias y extraer cosas de aquí y de allá que nos puedan ser útiles como comunidad universitaria. Entonces a mí me parece que el estudio realmente es valioso, no es porque vayamos a tomar una decisión aquí colectivamente de ningún tipo que vaya a incidir y vaya a alterar la autonomía de ninguna universidad, no, definitivamente no, pero estamos seguros que ese intercambio, ese compartir ha sido ya muy útil. Yo a lo largo de los años que tengo de ver el Zúcar, normalmente no hemos hecho estudios, desgraciadamente, sino han sido simplemente intercambios informales en los cafés, en las conversaciones entre la gente y todo. Por ejemplo, en el CICAR eso se dio mucho. Muchas universidades en la región hace 10 años no tenían sistemas de estudios de posgrado. Todo el mundo tenía los estudios de posgrado en su facultad, cada facultad fragmentada. Hoy, todas las universidades miembros del Zúcar, o casi todos, tienen sistemas de estudio de posgrado. ¿Fue porque hubo un acuerdo? No. Es que todos comenzaron a copiarse unos de otros. Por ejemplo, solo una universidad tenía un catálogo bien bonito, bien estructurado de investigadores. La Autónoma de Honduras comenzó con eso. Miren, todos se han estado copiando esa práctica. Hoy día todos están haciendo su catálogo y su sistema de investigadores. Y comienza uno a mirar su catálogo impreso y comienza uno a mirar eso. Eso no porque nadie haya tomado la decisión de hacer, así se tiene que hacer. Es que la gente inteligente, cuando ve que hay una buena práctica, que hay una cosa interesante y que funciona, la toma para sí y la usa. Entonces, ese es un poco el propósito de estos estudios, pero si los estudios derivan en debates, ¿verdad? Porque si solo es para guardar ahí en el papel, como bien dice el doctor Herrera, digamos, de que se quede en una base de datos o que se quede en un documento impreso, pues no es muy útil. Pero si esa información la convertimos en un análisis y lo debatimos, lo analizamos, lo discutimos, entonces ya la cosa cambia. Esa es la sugerencia, porque creo que el esfuerzo de la comisión es muy, muy útil. Buenos días.
únicamente una sugerencia. ¿Qué tal si abordamos también ese tema con exposiciones en las mismas sesiones de trabajo, a cargo de los responsables? Porque es muy difícil, ¿verdad?, que alguien llene la información que ustedes quieren y que todo el mundo quede complacido con lo que está ahí. Si yo me comprometo a traer mi presentación, tengo resuelto el problema, porque es un trabajo, como les traigo los datos y ustedes van creando su archivo, lo pueden dejar al final como un producto también. Gracias por la sugerencia. También a mí se me ocurría que podíamos avanzar para la siguiente reunión, poder traerles información que podamos recabar cómo está estructurado lo de los profesores, eso de, en el caso de ustedes que son 6 horas, el equivalente a 8, como para que se tenga información que diga qué es lo que se debe poner en Ciresca, porque creo que con pequeños ejemplos sí somos muy variados. No sé si damos por finalizar esta primera parte como para poder ir al café. La idea que teníamos era de escuchar el informe de la Comisión de Calidad y si hubiese tiempo de ver la guía de evaluación a distancia para hacer el coffee y poder, nos quieren llevar al museo. Entonces, para tener más tiempo, y solamente nos quedan 2 puntos por tratar. Entonces la propuesta sería tratar esos 2 temas, ellos son muy largos, tratarlos seguidos y luego nos vamos al receso, vamos al museo, podemos conocer, podemos tener más tiempo. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces vamos a seguir, sería entonces la presentación. Walter era el que lo va a hacer. ¿Usted la tiene, Julio? La Comisión de Calidad. ¿Usted tiene la presentación? Veamos la guía. Ahí está, va a ser la presentación que faltó ayer y luego la guía y la mirada. Sí, gracias, Presidenta. El informe muy breve de la Comisión. El informe muy breve de la Comisión de Gestión de Calidad e Innovación Educativa. Es una subcomisión que se establece dentro del sistema, que también ha tenido pues varias propuestas, y vamos a ver una de ellas, por ejemplo. En el caso, pues la compone la UNI, que es el coordinador, el profesor Freddy Marín, que está aquí con nosotros. La USAC, doctor Axel Laudelas, y el ITCR, y USAC que está ausente. Se propone y se sugiere al Pleno continuar con las buenas prácticas y experiencias exitosas, y creo que en el transcurso de los 3 días ha sido reiterativo que son muy buenos estos informes porque nos permiten visualizar qué se está haciendo dentro de nuestras universidades, no más que acá en función de estos ejes que hemos mencionado acá o que sugerimos, como en el de aseguramiento de la calidad del profesor universitario. Hay universidades que tienen mucha experiencia en cuanto a evaluación del desempeño docente, que quizás no empiezan, sino que ya tienen algún tiempo ganado, alguna experiencia ganada en evaluación de desempeño docente, un tema muy sensitivo a veces y que se le dedica poco tiempo al debate, pero hay que seguir en esto porque tiene que ver con la mejora de ese profesorado. Igualmente, modelos a nivel de lo que es o experiencias de evaluación docente por resultado, que ya se ha estado tocando también, y importante sería también el para qué evaluar a ese docente. Entonces son 3 grandes puntos, además los que ustedes han sugerido en esta mañana o en otro momento, para incorporarlo en lo que es aseguramiento de la calidad del profesor universitario. En el 3.12, estrategia de permanencia exitosa de los estudiantes, las propuestas de acciones para mejorar la permanencia, que queden también como temas de presentación en la próxima sesión, la estrategia para mejorar la eficiencia terminal. Creo que hay investigaciones en algunas universidades, ver un poco cómo se visualiza esta temática, cuántos estudiantes ingresan. En la comisión, por ejemplo, mencionaba un colega, en el primer año inician 120 estudiantes en X carrera y se gradúan 3. Entonces, el porcentaje de eficiencia terminal de graduandos allí habría que medirlo y llevarlo, pero para nosotros los académicos hacer en función de que nos permita tomar acciones o mejoras dentro de los procesos para ver cómo mejoramos la permanencia de nuestros estudiantes.
Y esto no es solamente de una universidad, creo que es una situación que ocurre en muchas universidades y en aquellas universidades también donde algunas carreras, pues como llamamos en Panamá, materias duras un poco más específicas, matemática, física, química, biología, donde muchos estudiantes repiten y repiten y alcanzan no 4 o 5 años, que es el término de su carrera, sino 8, 10. Mencionaba el colega que hay jóvenes que terminan hasta en 15 años. O sea que si pensó a los 18 años, imagínense, va saliendo ya un poco tarde. Entonces nos toca a nosotros tomar medidas de acompañamiento, de tutorías, de, por ejemplo, no echarle la culpa acá en Panamá. La coordinación con el Ministerio de Educación ha estado mejorando en tal sentido de que, bueno, allá en la media, en la premedia y la media, la secundaria vienen mal preparados, ya es un poco, está cambiando en función de que, bueno, ya están los estudiantes admitidos en la universidad. ¿Qué hacemos para que permanezcan? Entonces se le está dando, con Senacid, que nos está apoyando también a muchas universidades, cursos paralelos a su carrera que permitan fortalecer esas competencias que no tienen, dárselas a nivel de la universidad en sábados, en horas contrarias a su horario regular, etc. Entonces aquí son temas pues, que se pueden tocar y ver experiencias que tenemos en diferentes universidades. En el punto 3.1.3, política y gestión universitaria, continuar con esta temática creo que es fundamental. Nos preparamos para todo en la vida, pero ¿quién se prepara para ser rector, vicerrector? La tendencia es que los vicerrectores académicos quieren siempre buscar la elección a nivel de rectoría. Hay una tendencia fuerte en ese sentido, pero a nivel de formación, como el maestro Francisco ayer mencionaba, la experiencia que tiene, yo pienso que estos temas van a seguir en el tapete y las universidades de Centroamérica no deben quedarse atrás. Hay que seguir formando en diplomados, cursos, etc. En Panamá lo hemos visto ya también como una formación de especialidad, a tal punto que hace 2 consejos académicos administrativos se aprobó un posgrado y maestría en gestión universitaria para Panamá y para Centroamérica y para todos los interesados, tanto los autoridades que estén en cargos, porque también, digamos, están las autoridades, pero entonces hay muchos profesionales o académicos que mañana pasado pueden estar en cargos de autoridad. Esto pues en el primer punto. En el otro punto, pues ya el maestro Francisco Romero ayer lo explicaba, con todo el diplomado de gestión universitaria, que me parece muy pertinente. Y en esta oportunidad le pediríamos al ingeniero Spintia, vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de Panamá, ya que en el acta, si ustedes la pudieron leer, había un compromiso del doctor Humberto Hernández de explicar un poco la formación de doctores, así muy rápidamente, que ellos han estado haciendo en el exterior y el impacto que eso está teniendo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Así muy rápidamente, y creo que la ha consultado y tiene información al respecto. Sí, buenos días a todos. Realmente la universidad de los últimos años ha estado incursionando en lo que es la preparación de los docentes, no solamente en el área doctoral, sino también en el área de maestría, con el apoyo de la Senacid y con el IFAR, a tal punto que realmente nos cuenta que hacía como unos 15, 20 años teníamos 3 doctores y ahora contamos con casi 100 doctores ya en planta. Se están actualizando entre 90, 80 o 75, 80, de los cuales 40 se fueron al final del inicio del 2014. 40 se fueron con becas del IFAR y se están yendo actualmente, y tenemos 72 afuera que deben estar regresando en los últimos años. O sea que con la esperanza de que dentro de 5 o 6 años ya nosotros podamos tener alrededor de 200 docentes, investigadores con título de maestría, sobre todo la mayoría con doctorado, casi con un 50, 55 a un 60%. ¿Qué ha ocurrido? Que creo que es lo que se busca, es el impacto. La cantidad de investigaciones ha incrementado, que es lo que nos ha permitido en cierta forma vernos un poquito más a nivel en el mapa latinoamericano, vernos en estos rankings. La cantidad de investigaciones, casualmente en el aniversario de este año, el 13 de agosto, se publicó el primer catálogo
de investigaciones desarrolladas de los últimos 10 años. Ha sido una publicación. Hay algo que se está realizando y que creo que es lo que debiésemos hacer a niveles de todas las universidades. Es una idea de la doctora Casilde y otro doctor, el doctor Alexis Tejedor, del Centro Regional de Veragua. Ellos incursionaron este año para motivar a los estudiantes de pregrado. Y ya se tiene la primera revista de iniciación científica, que la publicamos también a raíz del aniversario, de artículos desarrollados por estudiantes de pregrado. Se ha hecho también lo que es la exposición, se hizo una semana donde se hizo la exposición de este tipo de actividades, de la presentación de las investigaciones a través de Vale. O sea, hay que comenzar a generar esa semilla, sembrar la semilla en los que están detrás de nosotros y desarrollarlo. Pero sí hemos tenido apoyo. En el área doctoral nosotros estamos desarrollando, y no solamente a nivel de Estados Unidos. Antes la tendencia era todo hacia arriba, hacia el norte. Hay docentes que están desde España, Francia, Alemania, Corea, tenemos en Estados Unidos, en el sur, en el norte, acá en los países de México también. Y hay un programa que la CENACIT está instaurando este año. Es que existen docentes, profesionales que están fuera, pero que se sienten inconformes habiendo regresado con sus títulos doctorales. ¿Y qué ha implementado la CENACIT? Un programa para rescatar a esos doctores y que las universidades los acojan. ¿En qué forma? La CENACIT les paga el primer año todo su salario. Nosotros les pagaremos, tengo entendido que es las deducciones, lo que es seguro y otras prestaciones. El siguiente año, el 25% se lo pagamos nosotros, CENACIT le paga el 75%, y así sucesivamente hasta que ya la universidad absorbe totalmente el costo de ese doctor. Y ese es un programa que está abierto en Panamá para nivel. O sea, hemos tenido mucho apoyo y sobre todo del IFARU. El IFARU mandó el año pasado 40 doctores a estudiar a nivel mundial. O sea, el impacto ha sido bueno, se están viendo los resultados, las investigaciones sobre todo. Muchas gracias, profesor, por la información. En el otro tema le pedimos a la profesora Katia, así que muy rápidamente también nos mencione. Ellos se habían ofrecido para proporcionarnos un programa, un curso de inglés. A veces nos quejamos de que nuestros profesores, los académicos, las autoridades no hablan inglés, nos ofrecen un curso y nadie participa. Entonces aquí tenemos que hacernos una culpa todos los presentes y llevar la información. La sugerencia de la comisión, doctora Katia, primero es agradecerle a la UNED por esta importante oportunidad, y segundo, que nos permita una segunda convocatoria, quizás antes de diciembre, para empezar el otro año según la logística de ustedes, y podamos tener un pequeño grupo de 15 o 20 profesores a nivel de la región de Centroamérica en este curso en línea. No sé si nos puede hablar un poquito al respecto, vicerrector. Eso es como en las películas, no hay repetición. No, efectivamente, no tengo mucho que decir, sino que no hubo, o sea, nosotros enviamos a ustedes la convocatoria, pero no hubo respuesta. Entonces asumimos, obviamente el curso empezó en mayo con profesores nuestros y también a nivel nacional en Costa Rica. Así que no tenemos estudiantes. En mayo arrancó igual, nada más que no hay, digamos, un grupo regional, que era lo que aspirábamos en la UNED a tener. Les recuerdo que es totalmente en línea, que no es un curso de 4 meses, sino que son personas que realmente se les hace un diagnóstico, ¿verdad? Una prueba inicial para ver el nivel de inglés que tienen, se les ubica y la idea es que terminen con el avanzado, ¿verdad? O sea, hasta el nivel avanzado, que es lo que dura un poco más de 2 años. Aspirábamos a tener un grupo regional, pero no fue así, ¿verdad? Entonces, no tengo yo mucho que decir. Básicamente ese es el informe que puedo dar, ¿verdad? Gracias, doctora Katia. De todas maneras, por insistencia, por la insistencia para que lo pueda... Sí, exacto, para ver si podemos ya en una segunda oportunidad ponernos en serio esta meta y que algunos profesores de otras universidades puedan participar.
Sí, para el 2016, ¿cómo no? Me parece bien. Que conste en acta para que y le agradecemos infinitamente y ahora sí, no, le creemos, doctora. Y el último punto es sobre innovación educativa. Y ahora no se habla solamente de TIC, sino de TAC y TEP. ¿Ya lo han conocido? Antes eran las tecnologías de información y comunicación. De repente, de la dinámica de las propuestas iniciales también, en las temáticas de información, o algunos expertos en esta temática nos puedan ahondar, porque tenemos que estar al tanto de las innovaciones educativas. Más que TIC, como mera tecnología de información y comunicación, la utilización de los académicos hacia las TAC, hacia el aprendizaje para el conocimiento, y hoy revolucionando en los últimos años las TEP, que es las tecnologías del empoderamiento y la participación, que son las redes, grupos sociales y cohesión social. Entonces, ver esto dentro de la dinámica a nivel de las presentaciones, que de repente nos puede ayudar mucho a hacer redes, y que es lo que estamos hablando y viendo mucho desde la dinámica de acercarnos más, y creo que las conferencias, las reuniones virtuales nos han ayudado mucho en este sentido, gracias a la UNED también, a hacer avances en materia de nuestras sesiones de CICEBAES. Esta es la presentación, presidente. Gracias, Walter, bastante completa. Vamos a pasar entonces al último punto de nuestra agenda, la revisión y aprobación de la guía de evaluación de programas a distancia, y luego conversar un poco del lugar y fecha de la próxima reunión. Gracias, buenos días. Jensi Calderón de la CTE. Voy a comentarles un poco, como hay compañeros buenos, acerca de la guía de autoevaluación en educación a distancia. Sí. Esa guía fue elaborada por la CTE y propiamente fue un trabajo bastante, bueno, es un trabajo bastante valioso de la compañera Jensi Campos y del compañero Francisco Romero. A solicitud del CICEBAES, esta guía se llevó a la UNED, propiamente a la Universidad de Educación a Distancia, para que pasara un proceso de validación. La validación efectivamente se hizo con encargados de carrera, encargados de cátedra, con el programa inclusive de autoevaluación académica de la UNED, y ellos básicamente hicieron unas observaciones que no eran de fondo, sino más que todo de algunas cosas de redacción y algunas cosas ya como más del vocabulario de educación a distancia, ¿verdad? Más que usar materiales, decir materiales didácticos, ese tipo de cosas. Entonces no fueron cuestiones de fondo. Y bueno, la guía que don Julio les envió hace unos días antes de estas sesiones, esa está sin las observaciones. Ya don Julio tiene el documento con las incorporaciones realizadas, pero sí les quería comentar que el proceso de validación se hizo en la UNED en diferentes secciones. Igualmente quería retomar una consulta que había hecho don Walter cuando se conversó anteriormente, en la sesión anterior, de la guía de autoevaluación en educación a distancia, si era que se iba a hacer un adendo relacionado con aquellas universidades que tenían la presencialidad en la educación a distancia. En este caso, igualmente, en el proceso de validación se hizo esa consulta y ellos indicaban con criterio de expertos de que no había la necesidad de hacer un adendum, ¿verdad? Que hiciera como esa relación, porque todo este documento, sí, también les quería decir, este documento no está escrito en piedra, entonces más bien va a ser la experiencia ya de aplicación cuando se hagan en los programas de educación a distancia de sus universidades, donde se determine si efectivamente se va a necesitar ese adendum o más bien una tercera guía para este tipo de modalidad.
pero que esta podía pilotearse en alguna universidad para poder ver si se requería o no. Pero en lo personal nosotros considerábamos que no se requiere, pero sí tendríamos la necesidad de aplicarlo como pilotaje en algún programa que se tenga de educación a distancia en alguna de las universidades, para ya llevarlo a ese nivel, a ese otro tipo de validación, básicamente. No sé si alguien quería hacer una consulta. Gracias. Nada más para aclarar que efectivamente ya esto lleva mucho tiempo, que ya lleva un poco de años y que lo ideal es aprobarla, está validada por criterio de expertos, pero además recordemos que uno de los temas que históricamente, o de los mitos que históricamente han sido relacionados a la educación a distancia es el tema de la calidad. Hay una tendencia mundial, ya menos por dicha, pero históricamente a pensar, sobre todo en el siglo pasado, que el modelo a distancia es un modelo que tiene menor calidad que el modelo presencial. Entonces, me parece que parte de uno de los pasos que necesitamos en la región para realmente potenciar la modalidad a distancia, que en un momento es muy oportuno para todo Centroamérica, pues contar con una guía amplia, es decir, una guía que pueda además aportar a modelos distintos, a modelos semipresenciales, a modelos virtuales que no son iguales, a etapas de segunda o tercera generación, que algunas universidades regionales están en esa etapa de modelo a distancia, no están ni en la quinta ni en la sexta, como puede estar la UNED de España, la UNED de Costa Rica, o las universidades abiertas, o en Cataluña, por ejemplo, sino que hay diferentes, digamos, tiempos para el modelo a distancia. Entonces, a nivel regional, o sea, cuando Jensi se refiere que no está escrito en piedra, es que no todas las universidades manejan los mismos modelos, porque tienen circunstancias distintas y contextos muy diferentes, incluso a nivel regional, a nivel centroamericano. De manera que hay muchas iniciativas en cada universidad para tener programas o unidades, o hasta creación de universidades a distancia, como es el caso de la Universidad de Salvador en este momento. Y otra tendencia es tener algunas carreras a distancia, no todas, o las dos modalidades. Entonces, las circunstancias son diferentes, entonces una guía o un paso nuestro hacia la calidad, o sea, hacia, ¿verdad?, la mejora de los programas a distancia, en principio a través de la autoevaluación, que es el ideal, es urgente. A mí me parece que para la región es urgente, ¿verdad? Así que yo les pido por favor que ya pues, le demos el banderazo, porque ya no hay más mucho que hacer. Gracias, doctora Katia y Jensi. Maestro, ¿te quería la palabra? Sí, yo sugeriría francamente que ese es un documento que ya es conocido por ustedes, se ha entregado en varias oportunidades y se había pedido a la Universidad Estatal a Distancia que por su experiencia hiciera una revisión y una valoración de expertos y ya se hizo. Entonces, se hicieron ajustes. Yo creo que valdría la pena que se discutiera y que se aprobara. Mi propuesta es que se apruebe, pero bueno, ustedes son los que deciden. ¿Para qué? Para que esos nuevos instrumentos que se han generado puedan ser publicados. Y ese es un poco el punto que yo quisiera preguntar. Nosotros como Secretaría del SUCA no tenemos fondos para publicar estos instrumentos. Y hasta ahora los hemos publicado gracias a la contribución generosa de diversas universidades. Que no es que nos dan dinero para hacerlo, no, es que ellas mismas lo publican. Y en eso destaca la Universidad de El Salvador, que muy generosamente nos ha ayudado en 2 ocasiones ya. Y yo creo que no solo la Universidad de El Salvador podría hacerlo, está abierta la posibilidad de que cualquier otra universidad pudiera ofrecerse. La Universidad de El Salvador ha hecho ya 2 ediciones de los instrumentos de evaluación del SUCA y han sido libros muy demandados al punto que se agotan rápidamente. Entonces, para poder digamos, darle valor a esto habría que divulgarlos, porque por ejemplo en el foro del CCA yo informé en una panel que me pusieron ahí
de que el CISEBAES acababa de aprobar, porque efectivamente lo acababa de aprobar, ustedes estuvieron ahí presentes, acaba de aprobar la guía de evaluación por agrupamientos. Y miren, en ese café, cuando salimos de ese panel, todo el mundo me fue a preguntar que dónde estaba el documento, que lo necesitaba. Es decir, realmente son aportes que el CISEBAES está haciendo, pero que si no los divulgamos, no son útiles, ¿verdad? Entonces necesitamos publicarlo. Entonces mi sugerencia en síntesis es que ustedes lo discutan, lo aprueben y que además nos ayuden a publicarlo, ¿verdad? Para que tenga valor, tanto la guía de evaluación por agrupamientos como esta guía de evaluación de programas a distancia. Ok, excelente, si la UNED nos ayuda en eso. Y lo otro es que yo quisiera atreverme a hacer una sugerencia que quizás en la próxima reunión, yo sé que tenemos muchos temas, pero para mí uno de los temas que deberíamos de considerar es analizar a profundidad el tema de la educación a distancia. Creo que hay universidades en nuestra región que tienen mucha experiencia, empiezo con la UNED, porque la UNED es la que es experta, es la especializada en esto, pero hay otras universidades que también han avanzado mucho en la educación a distancia. Por lo menos recuerdo el caso de la Pedagógica, el caso de la Autónoma de Honduras, hay otras que han trabajado mucho eso, pero hay otras universidades en la región que yo sé que no han hecho absolutamente nada en materia de educación a distancia y que probablemente podrían beneficiarse mucho con empezar a organizar su oferta educativa también en esa dimensión. Bueno, no lo hemos conversado con el doctor Popola, mucho menos, pero a mí se me ocurrencias de uno, ¿no? Es decir, el primer día que hablábamos del problema de la cobertura, en un país como Guatemala con tanta población y con escasez de recursos y una sola institución, ¿cómo podríamos ampliar la cobertura? Quizás la educación a distancia podría ser una estrategia. Pero ¿por qué no lo analizamos a fondo? Es decir, miramos cómo son los modelos, con lo que decía la doctora Calderón, que hay diferentes modelos. Yo la oigo hablar a veces de primera generación, segunda generación, tercera generación, no tengo la menor idea de qué es eso. Y yo aprendería muchísimo si se nos hiciera una presentación formal sobre eso y con algunas experiencias. Sé que la UNED ya está haciendo acciones de colaboración en esa materia con la Universidad de El Salvador, brindando asesoría técnica en el montaje de programas a distancia. En fin, yo creo que hay oportunidades en este tema. Entonces, yo diría no solo aprobar la guía de evaluación de calidad de programas a distancia, sino también que profundicemos un poquito más en esto, y algo que tenemos en casa aquí a los expertos, sería una lástima que no los aprovechásemos. Aunque está aquí la compañera de El Salvador, yo quisiera agregar una información. Las autoridades de la Universidad de El Salvador recibieron una colaboración muy grande por parte de la UNED para el desarrollo de la universidad a distancia en El Salvador. Va a haber un apoyo de gobierno, ellos les están proporcionando todo lo que es la parte técnica, hicieron como 3 o 4 visitas hacia Costa Rica. Hablo en términos de esto porque en algunos momentos yo los acompañé a la UNED, el rector les ofreció hasta la coedición de muchas de las publicaciones, la visita a El Salvador mismo, es decir, una colaboración nunca vista, de abrir prácticamente las puertas de la UNED de Costa Rica hacia El Salvador, y van a tener una formación en 4 carreras, sí, y sobre todo orientadas hacia la formación de los profesores que ya están en ejercicio y luego después de nuevas carreras. Es decir, tenemos una oportunidad que muchas de las universidades nuestras no la hemos aprovechado. Sin embargo, la Universidad de El Salvador tocó puertas y les abrieron esas puertas de una forma muy generosa. Yo quiero aquí reconocer ese aporte que está dando la UNED a Centroamérica y en este caso El Salvador. Estaríamos listos entonces para hacer la votación y para aprobar la guía para la evaluación de carreras a distancia. Aprobado, entonces nos restaría para votar la agenda
conversar un poco sobre el lugar y fecha de la próxima reunión, y nos gustaría al maestro Alarcón y mi persona entregar algunos reconocimientos. Sobre el lugar de la próxima reunión hablamos al principio de la posibilidad de hacerlo en Panamá, paralelo al Congreso. No sé si hay alguna otra iniciativa de otra universidad o otro país. Si no hay ninguna otra iniciativa o propuesta, me atrevería a hablar en nombre de Panamá, de UNACHI, UDELAS, UTP y Universidad Marítima Internacional de Panamá, que sería un placer para nosotros recibirlos los 3 primeros o los 3 días anteriores al Congreso para hacer nuestra reunión y poder que los vicerrectores participen del Congreso jueves y viernes. Si estarían de acuerdo o no hay otra propuesta, entonces también votaríamos. Próxima reunión de CICEBAES Panamá, mayo 23 al 25 de mayo de 2016. ¿Sí? Bueno, aprobado entonces. Con paseo al canal en el buque escuela. Maestro, ustedes. ¿Así? Si me permite, señora presidenta, es que como ya mencionó la comisión técnica, hay una renuncia de la licenciada Margarita Muñoz. Ella renunció, se retiró, creo que se está retirando ya de la universidad y por lo tanto se retira también de la comisión técnica. Y hay una propuesta firmada por el rector de la Universidad de El Salvador de una candidata para ser considerada para la comisión técnica del CICEBAES. Entonces yo creo que aunque no estaba en agenda porque no sabíamos que iba a renunciar Margarita, ni tampoco que iba a haber una propuesta de nuevo miembro, pero yo creo que deberíamos de tomar una decisión al respecto, dado que hay una propuesta concreta. Es la ingeniera Tania Torres Rivera, que casualmente está aquí presente, ¿verdad? No es usual que eso se dé realmente, pero ella creo que estaba un poco representando a la universidad, dada la situación de que la señora vicerrectora no pudo acompañarnos, como se explicó al inicio, por el proceso electoral que se está desarrollando precisamente el día de hoy en su universidad. Entonces, aquí la propuesta es que bueno, se tome una decisión al respecto, ¿verdad? Si se nombra a la ingeniera Tania Torres. La ingeniera Tania Torres pues tiene unas características. Es actualmente la directora de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, entiendo, y ha concluido la fase de docencia de su doctorado en investigación e innovación educativa superior. En fin, el caso es que hay todo un respaldo también, o sea, se trata de una profesora con experiencia y con formación, y que la Universidad de El Salvador está postulando como candidata para la comisión técnica. Entonces yo lo dejo en la mesa para ver qué decisión se toma. Habría que tomar una decisión y habría que votar, obviamente, ¿verdad? Entonces se sugiere tomar una decisión al respecto. Y finalmente, después de esa decisión, sea cual fuere, hay otro puntito que se nos ha quedado, que es el cumplimiento de un acuerdo de la reunión anterior. Yo quisiera, aunque no es usual, como dice don Francisco, muy a mi percepción, y por apoyo a Ana María, creo que si Ana María tomó la decisión de enviar a doña Tania, independientemente de que esto sea la práctica o no, pues como compañeros que somos, yo por lo menos le doy la más cordial bienvenida. Es absolutamente libre de toda responsabilidad de doña Tania si conoce o no conoce la práctica en CICEBAES. Eso me parece que es absolutamente irrelevante. Ella está aquí y en apoyo a Ana María, que obviamente será la próxima rectora, y eso para el CICEBAES es muy importante, me parece a mí, es muy bueno. Igual que hace un año también la señora presidenta, que nos hace el honor de que el centro rector esté con nosotros. Para este órgano es absolutamente
valioso. Me parece que eso se discute, creo yo, o sea, es un apoyo a una compañera y obviamente a usted la más cordial bienvenida y que se sienta apoyada por este órgano. Es lo mínimo que podemos hacer, creo yo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Coronel, queríamos... Yo lo único que digo es que me gustaría escucharla para ver presente, porque no la conocemos. A ver si nos convence. Bueno, tengan buenos días. Mi representación aquí es para la licenciada Muñoz, la licenciada Margarita Muñoz. Ella fue la que me llamó y me dijo de que ella tenía que renunciar por cuestiones de salud. Y bueno, ella hizo el movimiento con la licenciada Glover, ¿verdad? Para que pudiera estar representándola aquí a ella, a la licenciada Muñoz. Entonces, para mí es un honor, ¿verdad?, estar participando con ustedes acá. Y bueno, voy a hacer todo lo posible por hacer un buen trabajo y una buena representación. No me equivocaría al decir que por ovación entonces hemos aprobado o recibido a doña Tania, y pues tenemos que también recibir la renuncia de Margarita. Entonces, si todos estamos de acuerdo, pues la bienvenida. Y entonces otro punto, perdón. Todos estamos de acuerdo. Vamos a hacer la resolución de duelo para la compañera Zulema y también para el director del salón. Eso no se vota, pero para comunicación y acta que vamos a emitir pues las resoluciones de duelo. Y por último, entregaríamos entonces un agradecimiento y reconocimiento a Luis Paulino, que no se fue, y también para Francisco González, que si nos hacen el favor de recibirlo, y si se va y no se fue. Sí, y vean, dice así: Consejo Superior Universitario Centroamericano SUCA, Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior CICEBAES, otorga el presente reconocimiento a Luis Paulino Méndez Vadilla por su destacada participación y valiosos aportes como miembro del Comité de Coordinación Regional de CICEBAES en representación del Instituto Tecnológico de Costa Rica durante el periodo comprendido entre octubre del 2011 y abril del 2015. Luego está la firma de la presidenta del SUCA y del secretario general del SUCA. Esto sería para don Luis Paulino por esta primera etapa de su aporte dentro del CICEBAES. Esperamos una segunda etapa. Entonces voy a hacer entrega al compañero Solórzano del reconocimiento a Francisco González. Noemí, antes de dar el cierre a la sesión. Solo recordar que cuando hice la presentación de la CTE pedía si se puede hacer un acuerdo de reconocimiento para Margarita Muñoz. Tomamos nota entonces, siendo entonces las 10:35, cerramos la sesión. Agradecemos a todos su participación y aportes a esta reunión. Entonces nos veríamos de nuevo en Panamá, mayo del otro año. Ahorita vamos a pasar hay una refacción acá, un coffee break de este lado. Solo si me ponen un momentito atención porque veo que